¿Qué tal? Buenos días. Estaba escuchando varios anuncios en la radio, en la televisión, en la media completa de esta nueva realidad. Hay una insistencia sobre la nueva realidad y no hay una nueva realidad. Está la misma realidad previa al cierre de marzo por la pandemia aquí en Puerto Rico y creo que en toda Latinoamérica. La misma realidad que progresivamente hizo más millonarios a los millonarios, nada más que ahora exponenciada aún más con mayores ingresos, con el traslado completo del flujo del gran capital a online y del despido masivo y de la eficiencia, como dirían ellos, de mejoras al trabajo productivo y a las horas hombre que calculan los ingresos de las grandes empresas. Empresas que ya grandísimas, que se están dando cuenta que trabajan e ingresan mucho más con menos gente, que ya están desalojando sus edificios, sus oficinas de alquiler, porque sencillamente han notado que era un montaje de la anterior etapa del capitalismo, porque es lo que está ocurriendo. Está recargándose, es como un Matrix, un Reloaded, un capitalismo recargado, en la cual en la anterior etapa se tenía que tener un montaje de empleados dentro de una oficina, unos 40, digamos, un ejemplo, empleados trabajando para call center, por ejemplo, o para oficinas burocráticas o de servicio, y que en este momento de pandemia son 10 los que bien pueden cubrir todo eso, porque el montaje era ese. ¿Había una necesidad previa a una realidad tan descarada como la que estamos viviendo actualmente? No, no la había. El asunto pasa que nuestra realidad, que es la misma, ahora nos pone en el espejo de lo que hemos sido siempre. Hemos sido empleados de corrales tecnológicos, hemos sido empleados de potreros burocráticos, en los cuales el verdadero ingreso ha sido para los que han estado en las élites, y pues ahora se nota mucho más. Imagínense las ganancias de Amazon, ya están en las redes los datos de lo que gana Amazon, de lo que gana todo lo que es online, y el pueblo, la gente de arras, está reinventándose, por supuesto, con entregas a domicilio. Y estamos entendiendo que la economía en todos los países de Latinoamérica está pasando, la economía informal está pasando por la entrega a domicilio de todo tipo de servicios. ¿Es una nueva realidad esa o ya estaba la realidad así? La realidad de este sistema es que los multimillonarios son ahora más élite, más concentrada esa élite, y ahora mucho más. Entonces no entiendo esto de la nueva realidad. Estamos definitivamente en un barrido, en una renovación de los sistemas de eficienciación. Esa palabra se me complica, de eficiencia del capitalismo. El norte global ya encontró que las ciudades inteligentes es donde más corre su flujo, digamos, el traslado de grandes capitales de Singapur a Nueva York, de Nueva York a Düsseldorf, a Frankfurt, a París. Ese es el gran flujo del capital, a Shanghai, a Hong Kong. Ayer estaba viendo una documental sobre cuánto vale un metro cuadrado en Hong Kong y cómo la gente vive de hacinada, con una capacidad inhumana ante la realidad de la ciudad de Hong Kong. Un metro cuadrado puede costar hasta $500 el alquiler en Hong Kong. Es algo inaudito, pues. Ahora lo que está sucediendo es eso, a todo nivel. Ya el Hong Kong, digamos, se trasladó al mundo, se trasladó a todas las ciudades del mundo y a todas las ruralidades del mundo. ¿Qué queda ante eso? Queda, por ejemplo, en sociedades o estados entregados que viven de dictaduras plenas como es la hondureña, las soluciones que han encontrado y que la venían explorando y que ahora siento que la van a implementar si no se detiene a nivel local
esto en la de las sedes de las zonas especiales de desarrollo, que son ciudades autónomas en su jurisprudencia, en su inversión, fuera de las líneas estatales de control. Van a entregar alrededor de 5 o 6 zonas dentro de Honduras que se llaman zonas especiales de desarrollo, y van a dejar flotando a toda la población que no esté incluida en los límites de esas ciudades, zonas especiales de desarrollo. Es decir, van a confinar, en este caso, digamos, a 500 kilómetros cuadrados, lo que en Hong Kong es 1 metro cuadrado, a la gente que está viviendo la inhumanidad, el hacinamiento. Pues estos países, nuestros países, Honduras, en el caso de la sede, pasará a tener una población flotante fuera de los límites de las nuevas ciudades especiales de desarrollo, y quedarán fuera de los privilegios en ciudades que se calculan que pueden tener hasta entre 15.000 y 25.000 habitantes. ¿Es la realidad o era la realidad? ¿Es la nueva realidad o era la vieja realidad? Es decir, esta nueva realidad se planificó en la vieja realidad. Para que en Honduras exista esta situación de entrega de territorios, por ejemplo, tuvo que existir un golpe de Estado que reestructurar el saqueo del país, como lo contemplamos en la destrucción del seguro social, como lo contemplamos en la destrucción de la clase obrera, de la destrucción de todos los elementos articuladores de movimiento social, con el asesinato a Berta Cáceres, con el asesinato a líderes políticos civiles, sociales, que han estado en lucha contra el saqueo de los recursos naturales, como los hombres y mujeres de Guapinol, como los garífunas, que están siendo asesinados, secuestrados, que están siendo otra vez amenazados por expulsarlos de sus tierras ancestrales, por los ríos Lencas, el Hualcar, por el que muere Berta Cáceres. Todo esto desde un golpe de Estado para crear las condiciones en las que el país se entregara en alrededor de 6-8 pedazos llamados zonas especiales de desarrollo. Es decir, esta nueva realidad que se dice es sencillamente cuando un secuestrador le dice: bueno, despertate, porque esta es la realidad que ahora tenemos. Tu casa es nuestra, tu tiempo es nuestro, tu libertad es nuestra, y la planificamos desde hace rato. Es la realidad que impusimos. ¿Será eso que se define con la nueva realidad? La nueva realidad bajo coacción, bajo amenaza. Una realidad que en la plática que tuvieron Bill Gates con Zuckerberg acerca de cómo estarían los países fuera de las prácticas digitales, o de que no se inserten al mundo digital o al gran streaming que será el flujo del nuevo capital, que dicen ellos nuevo capital, sino que es la reorientación de ese capital hacia donde realmente se especula, donde el gran espejismo del movimiento de enormes cantidades de dinero atraviesan ciudades precisas, vuelvo a repetir, como Nueva York, Sao Paulo, Singapur, Hong Kong, Frankfurt, París, Chicago, Seattle, o las demás ciudades que sirven como tapaderas o máquinas de diálisis para ese flujo, como San Juan, Puerto Rico, por ejemplo, como las zonas de República Dominicana, como las zonas ya instauradas en San Pedro Sula, Honduras, como la ciudad Panamá, la gran máquina, paradigma de la gran máquina de lavado de dinero del mundo. ¿Esa es la nueva realidad? Y en eso los dejo. Seguimos en pandemia, seguimos encarcelados, y no estoy negando el COVID, pero sí estoy haciendo un llamado a la realidad que están imponiendo en medio de la desgracia de tanta gente que ha muerto. Cuando la OMS ayer dio una alerta de que ayer fue el día que mayores contagios a nivel mundial en un solo día hubo desde el inicio del confinamiento. Cuando ayer la tensión que existe entre el gobierno español y el gobierno de la Municipalidad de Madrid por el asunto de que la Municipalidad de Madrid no quiere acatar la orden del gobierno de cerrar de nuevo por el aumento de casos, cuando hay un presidente de Estados Unidos en este momento con pleno COVID, sufriendo un COVID y en plena campaña, y todo el mundo encerrado, pero él sigue y él sigue.
Cuando al inicio de la pandemia los cruceros eran apedreados por la gente que se bajaba. En Honduras, una señora que venía de Taiwán casi la linchan porque llegó sospechosa de COVID. Y ahora los líderes políticos como Bolsonaro y Trump están diciendo: salgan, no se preocupen, les vamos a vacunar. Y en Honduras diciendo los candidatos de la dictadura que la gente no va a salir a votar, o no va a negarse a votar por la corrupción, no va a negarse a votar por todo el saqueo que han hecho, sino porque les falta dinero en la bolsa, y que por lo tanto hay que entregar el dinero, hay que pagar ese voto, hay que comprar ese voto, hay que seguir robando el Estado para pagar al clientelismo de la dictadura. Esa es la realidad. Sabemos dónde está el dinero, sabemos dónde está el declive de la sociedad entera, global, que la encíclica del Papa Francisco determina muy bien. Aquellos escrupulosos respecto al discurso del Papa Francisco y su encíclica Tutti Fratelli, les debo hacer un llamado. ¿Son tan importantes ustedes para tener una palestra global y decir las cosas que el Papa Francisco dijo? No les está hablando un católico, no les está hablando un cristiano defensor del Vaticano, no. Estoy hablando de la verdad y de la claridad de ese mensaje del Papa Francisco. Vuélvanlo, búsquenlo, escúchenlo. ¿O es que se niegan a creer en la racionalidad en medio de tanta irracionalidad? ¿O tienen ustedes la suficiencia, repito, de personalidad y de peso ético o lo que sea para pararse al frente y decir las cosas tan profundamente reales que ha dicho ayer el Papa Francisco? Ante todo este desastre, ¿no se alegran de que haya racionalidad y pensamiento feliz y coherente en esta época de incoherencias en las que todos estamos encerrados, pero dos presidentes como Bolsonaro y Trump dicen que no existe el COVID, que él va a salir a pesar de tener COVID a la palestra electoral? Esa es la nueva realidad, que o no la teníamos desde antes. Soy Fabricio Estrada, seguimos hablando.